debemos abordar la realidad de lo que enfrentó nuestro Señor. Las tentaciones que Él enfrentó fueron reales. Habiendo asumido la humanidad, sintió las tentaciones como cada uno de nosotros. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay quienes argumentan que Jesús era Dios. Bueno, obviamente eso lo creemos, pero aquellos que argumentan que Jesús era Dios y no sintió las tentaciones de la manera en que nosotros lo hacemos, no entienden el punto por completo. Nadie conoce la tentación en la medida en que lo hizo el Señor. En algún momento todos nosotros cedemos y sucumbimos a las tentaciones. Jesús llegó a ese punto, llegó al punto de ser tentado y fue más allá. Sin fallar nunca, no cedió a la tentación. Preguntémonos, ¿queremos saber cómo soportar la tentación? Bueno, miremos a aquel que lo experimentó en su cenit y nunca se rindió. El señor Barclay, en su comentario, hablando de las tentaciones de nuestro Señor, escribe al respecto y lo hace de una manera muy sencilla y clara, y quiero compartirlo con ustedes. Dice, hay algo en lo que debemos fijarnos bien justamente al principio de nuestro estudio de las tentaciones de Jesús. Y es el sentido de la palabra tentar. La palabra que se usa aquí en el original es peiraisein. En español, la palabra tentar tiene un sentido uniforme y sistemáticamente malo. Siempre quiere decir inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Procurar seducirla al pecado. Tratar de persuadirla a tomar una decisión contraria a la moral o a la ley de Dios. Pero peirasein tiene un elemento completamente diferente en su significado. Quiere decir probar, mucho más que tentar en nuestro sentido de la palabra. Aquí tenemos pues una gran verdad edificante. Lo que llamamos tentación no nos viene para hacernos pecar, sino para capacitarnos para conquistar el pecado. No para hacernos malos, sino buenos. No para debilitarnos, sino para que surjamos de la prueba más fuertes y auténticos y puros. La tentación no es un castigo por ser humanos, sino la gloria de serlo. Es la prueba que sobreviene a una persona que Dios quiere usar. Así que debemos pensar en todo este incidente, no tanto como la tentación, sino como la prueba de Jesús. Me parece excelente este comentario que hace el señor Barclay acerca de la tentación de nuestro Señor. Que no hemos de observarla como una tentación para que practicara lo malo, sino como una prueba para dar a mostrar su capacidad para vencer, para conquistar el pecado.
Al combinar los relatos de Mateo y de Lucas, sabemos que inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí ayunó durante 40 días y 40 noches. Lucas, y lo vamos a leer en un momentico, enseguida lo voy a colocar aquí en la pantalla, nos muestra que las tentaciones del Señor ocurrieron durante ese periodo de los 40 días, no que haya ocurrido después de los 40 días. Dice verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días. Y era tentado por el diablo. Ahora, Lucas nos está mostrando que esas tentaciones que el Señor Jesús tuvo que enfrentar, con las que tuvo que lidiar, se le presentaron durante ese periodo de 40 días, no que hayan ocurrido después de los 40 días. Y sigue la lectura. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas hace que parezca que esas tentaciones del Señor fueron continuas. O sea, pues que durante los 40 días se le presentaron a Jesús tentaciones de varios tipos, siendo las 3 mencionadas específicamente después del ayuno y representativa de todas ellas. Es ahí entonces cuando el tentador lanzó su ataque contra Jesús en 3 frentes, en cada uno de los cuales había algo inevitable. Empecemos entonces con la primera tentación que está registrada. Mateo nos dice en el capítulo 4, verso 3, si eres, le dice el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso hace que recordemos las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Jesús tenía hambre. Ahora, ¿usaría su poder milagroso de manera egoísta? ¿Convertiría las piedras en pan? Porque el Señor estaba ayunando. Y como dice la Escritura, lo hizo durante 40 días. Si nosotros al segundo día, si no hemos consumido algo de alimento, ya nos sentimos desesperados. Sentimos esa necesidad de poder brindarle energía al cuerpo, suministrarle combustible. Ahora, Jesús 40 días ayunando. Ahora, durante ese periodo el diablo entonces dijo, bueno, aquí está este hombre que es el Hijo de Dios, voy a tentarlo. Y le dice, convierte las piedras en pan. Ese es un deseo de la carne. Porque Juan nos dice que las 3 avenidas de la tentación, los 3 elementos de la tentación, uno de ellos son los deseos de la carne. ¿Usaría el Señor su poder milagroso de manera egoísta? A esa tentación del diablo, Jesús entonces le cita un pasaje del Antiguo Testamento. Deuteronomio 8:3. Recurrió a la palabra de Dios, a la fuente de todas las respuestas, y le cita lo que decía Deuteronomio. Hablando de la nación de Israel, escribe Moisés, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús le cita en la respuesta al diablo a esa tentación estas palabras de Deuteronomio 8:3. Jesús está diciendo aquí que el pan más importante no es de naturaleza física, es el pan espiritual. Jesús nos está mostrando con esta respuesta que le da al diablo que la única manera de encontrar verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. El hombre nunca encontrará la vida, la verdadera vida, en las cosas materiales. Por eso le dijo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esa es la primera tentación que tenemos nosotros registrada. Ahora, la segunda tentación. En Mateo 4 leemos: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Al igual que en la tentación anterior, esto que leemos aquí, hermanos, nuevamente nos lleva a recordar las palabras del apóstol Juan en su primera carta. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y en este caso, está haciendo esta tentación del diablo al Señor, hace alusión a la vanagloria de la vida. La tentación, a través del mal uso de las escrituras, fue tentar a Jesús para que pusiera en peligro su vida, sin otro propósito que probar la protección y la estrecha comunión con su Padre. ¿Cómo le contesta el Señor? Una vez más, citando Deuteronomio 6, verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Jesús le responde con Deuteronomio 6. Ahora, ampliando un poco más esta tentación de échate abajo, le dice el diablo, lánzate al abismo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres el Hijo de Dios, arrójate. Dios no va a permitir que tú mueras. Dios te protegerá. Dios no va a permitir que llegues hasta el final, hasta el fondo del abismo. No, va a mandar a sus ángeles para que te atajen, para que te sostengan. Lo estaba poniendo a prueba. Y Jesús le dice, un momento, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. El señor Barclay tiene un comentario al respecto y es claro. Dice, un evangelio basado en el sensacionalismo estaría condenado al fracaso. Es lo que nosotros vemos hoy en día. En esta maraña de grupos religiosos, el evangelio que se predica es un evangelio basado en el sensacionalismo. La segunda tentación muestra que esa no es la manera en que se ha de usar el poder de Dios. No intentarás someter al Señor tu Dios a prueba, dijo Jesús, citando Deuteronomio 6. Lo que quería era que no es bueno querer ver hasta dónde puede uno llegar con Dios.
No tiene sentido ponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesariamente y esperar que Dios te libre de las consecuencias. Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio. La fe que depende de las señales y los milagros no es la verdadera fe. Si la fe no puede creer sin las sensaciones, es que no es realmente fe, sino una duda que está buscando una prueba y buscándola donde no la puede encontrar. El poder salvador de Dios no es algo con lo que se puede jugar ni experimentar, sino algo en lo que hay que confiar sin aspavientos en la vida diaria. Jesús rechazó el sensacionalismo porque sabía que conducía y conduce al fracaso, y porque buscar sensaciones no es confiar, sino desconfiar de Dios. Llegamos ahora a la tercera tentación. Según Lucas, esta es la segunda. Pero como estamos leyendo en Mateo, es la tercera. El diablo llevó al Señor a un monte muy alto, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice el pasaje. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Si Jesús adoraba a Satanás, le daría al Señor todo lo que se podía ver. Una vez más, nos hace recordar las palabras de Juan en su primera carta, los deseos de los ojos. El diablo recurrió a los tres elementos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida y a los deseos de los ojos. Jesús, una vez más, respondió con las Escrituras. Esta vez, citando Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Esto sucedió en un momento del tiempo, mostrando la naturaleza sobrenatural de lo que estaba teniendo lugar. Una vez más cito al señor Barclay en su comentario donde dice, Jesús estaba absolutamente seguro de que no se puede vencer al mal entrando en componendas con él. Estableció la insobornabilidad de la fe cristiana. El cristianismo no se puede doblegar para ponerse al nivel del mundo, sino elevar al mundo a su propio nivel. Ningún otro principio funcionará. Así es que Jesús hizo su decisión. Decidió que nunca sobornaría a nadie para que le siguiera. Decidió que el camino del sensacionalismo no era para él. Y decidió que no podía transigir en el mensaje que predicara ni en la fe que demandara. Su elección significa inevitablemente la cruz. Pero la cruz significaba también inevitablemente la victoria final. Este terrible periodo de prueba y examen llegó a su fin. Nos dice Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Siguiendo en el orden cronológico, como lo estamos haciendo en estas lecciones de los evangelios, lo siguiente es lo que tiene que ver con Juan. Cuando Juan identifica a Jesús como el Cristo.
Versículo 33 del Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice: y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. A Juan se le había enviado una comisión por parte de los escribas y de los fariseos, quienes le van a hacer una pregunta. Dice en el verso 19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y Juan dejó muy claro a los que habían sido enviados por los líderes judíos que él no era. Miren lo que dice en el verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Bueno, ellos entonces le preguntan: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Él no era el profeta Elías. Bueno, detengámonos un momentico aquí con respecto a esto. Malaquías 4 es la profecía del Antiguo Testamento que nos habla de la venida del profeta Elías. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías nos está mostrando que vendría uno en el espíritu de Elías, y el mismo Señor Jesús lo identifica. Mateo 3 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Jesús declaró, hablando de Juan, que claramente él era la representación del Elías profetizado. Mateo 11:13 dice, habla el Señor Jesús: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Hace un momentico estábamos leyendo nosotros que cuando le preguntaron a Juan si él era Elías, él dijo: no soy. No era el Elías literal del Antiguo Testamento. Él era una representación de ese Elías del Antiguo Testamento, pero no Elías en persona. Versículo 10 ahí mismo de Mateo 11 dice: porque este, dice el Señor Jesús, es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan, o a Juan, se le llamaba Elías, porque recuerden en una de las lecciones que tuvimos cuando su padre Zacarías le correspondió ministrar en el templo, un ángel se le apareció y predijo que, bueno, primero le dijo que su esposa iba a tener un hijo siendo ella estéril, y le predijo que ese hijo
se llamaría Juan y que iría delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. No que fuera Elías mismo, sino que le dijo el ángel que iría delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. Presentaría la misma fuerza de predicación y conducta de Elías. Leamos lo que dice Lucas 1, 11 y 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estamos leyendo aquí del papá de Juan el Bautista, de Zacarías, cuando estaba en el templo ministrando. Y le dice, verso 17, e irá delante de él, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mateo 17:11. Jesús dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. Pero el Elías del cual está hablando el Señor aquí en Mateo 17 no era el profeta del Antiguo Testamento. Miren lo que dice en el verso 12 y 13 el mismo Señor. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ya entendemos entonces en qué sentido él era Elías. No era el profeta Elías del Antiguo Testamento, que lo estaban esperando todos los judíos equivocadamente. Por eso le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Él dijo, no soy. Él era aquel que tendría el espíritu y el poder de Elías, pero no Elías mismo. Entonces le hacen otra pregunta. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Yo no soy el profeta. Los judíos estaban esperando un profeta. ¿A qué profeta se estaba refiriendo? ¿Cuándo había sido profetizado respecto de este profeta? Ellos, los judíos, estaban esperando que viniera el profeta del cual Moisés habló en Deuteronomio 18. Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 18, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Era de este profeta que le preguntaron a Juan, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no, yo no soy el profeta. Ahora, si Juan no era el profeta del cual habla Deuteronomio 18, ¿quién era? En Hechos 3, el apóstol Pedro nos aclara y nos da la respuesta de quién o quién era ese profeta. Dice el verso 20 en adelante. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada
del pueblo. ¿Quién era el profeta? Acorde a lo que nos está diciendo Pedro aquí en Hechos 3, ese profeta era el Señor Jesús. Qué interesante que en todas estas preguntas que le estaban haciendo a Juan, él mismo dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Entonces en el verso 22, después de que él les ha dicho, no soy ninguno de esos que ustedes mencionan, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Les está diciendo a aquellos que fueron enviados por los escribas y fariseos a preguntarle quién era, él entonces les dice que él era el cumplimiento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Después de que Juan les ha contestado quién es, que él es de quien habló el profeta Isaías en el capítulo 40, entonces le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Porque al bautizar se hacía seguidores de sí mismo. Pero Juan aclaró que simplemente estaba preparando el camino para uno que venía después de él. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Está hablando de la preexistencia de Cristo. Si retrocedemos en las lecciones anteriores, recordemos que Juan y Jesús eran primos. Juan era 6 meses mayor que el Señor. Pero aquí Juan está reconociendo la preexistencia del Señor. El que viene después de mí, el que es antes de mí, está reconociendo la preexistencia del Señor. Jesús existía antes. Él es eterno. Él es el Verbo eterno. Y termina diciendo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Uno mucho más grande que el mismo Juan. En la lección anterior habíamos nosotros leído el comentario del señor Barclay cuando Juan dijo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Uno mucho más grande que Juan. Tan grande que él mismo dijo, ni siquiera el de desatar la correa de su calzado yo soy digno. Comenta el señor Barclay, recordemos lo que habíamos visto en la última lección. Su mensaje era efectivo porque él era totalmente humilde. Su propio veredicto acerca de sí mismo era que no merecía hacer ni la labor de un esclavo. Las sandalias estaban hechas sencillamente de una suela de material que se sujetaba al pie con unas correas que pasaban entre los dedos. Las carreteras no estaban pavimentadas. En tiempo seco estaban llenas de polvo y en tiempo húmedo de barro. El quitarle las sandalias al que llegaba a la casa era algo que no correspondía nada más que a un esclavo. Entonces Juan dice, ni siquiera eso, ni lo que hace un esclavo, la cosa más humilde.
de desatar el calzado. Ni siquiera eso yo soy digno de hacer, mostrando la grandeza de aquel que venía después de él. Después del interrogatorio de la delegación enviada por los líderes judíos, al día siguiente, Juan vio venir al Señor Jesús. Pero antes de leerlo, nos dice en el verso 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En el mapa, ustedes pueden observar la ubicación de Betábara, donde sucedieron todas estas cosas. Y que ahí fue donde el Señor Jesús fue bautizado. Continuando, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan se refiere a Jesús como el Cordero, inmediatamente presentó a sus oyentes judíos la idea de sacrificio. Los corderos se usaban comúnmente para las ofrendas por el pecado. Levítico 4:32 dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto será. Juan se refirió al Señor como la ofrenda por el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero era sacrificado para la celebración de la Pascua. Y al Juan referirse a Jesús como el Cordero de Dios, Juan lo identificó como el cordero o sacrificio que Dios proveyó y como la única ofrenda verdadera y perfecta por el pecado. Muchas veces leemos Hebreos 10. Pero debemos leer Hebreos 10 en conexión con este pronunciamiento de Juan en el versículo 29. Al decir que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan estaba hablando de la naturaleza vicaria del sacrificio del Señor. Leamos Hebreos 10. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el Antiguo Testamento había que ofrecerse sacrificios y holocaustos constantemente por el pecado. Pero la ofrenda de Cristo, Él como el sacrificio de Dios, el Cordero para el perdón de los pecados, su ofrenda fue necesaria una vez y tiene efecto para siempre. Por eso no se requiere la muerte de Cristo constantemente. Su muerte fue tan perfecta que solamente se requirió de su sacrificio una sola vez para siempre. Habrán entendido los judíos con quienes estaba hablando Juan lo que él quiso decir cuando lo llamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan continuó afirmando claramente que Jesús era aquel de quien él había hablado. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Una vez más, enfatizando la preexistencia del Señor. Ahora, esto era cierto en un sentido de primacía. Y en el sentido absoluto, como ya hemos visto, Jesús es eterno. Juan entró en más detalles sobre el bautismo del Señor. Juan sabía cuál era su misión. Continuamos la lectura. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan sabía cuál era su misión. Debía preparar el camino para el Señor. Dios le había dado a Juan su misión y le había dado la forma de identificar al Mesías, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan vio descender al Espíritu y declaró, verso 34, y yo le vi y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, el Hijo de Dios. En otras palabras, que tiene la misma naturaleza divina del Padre. Hermanos, llegamos hasta aquí. Lo que vamos a continuar en nuestra próxima lección es cuando el Señor Jesús llama a sus primeros discípulos. Pero de ello hablaremos entonces en nuestra próxima lección.